Hablas de tu mamá y se acuerdan de la suya, hablas del país y es imposible no reconocerse. Y son cosas que nuevamente no... No, mira, yo lo veo desde el lado, por ejemplo, de alguien que se da cuenta de la carga que tiene las cosas que uno vive para lo que va a ser más adelante. Sí, y además porque la columna es muy vieja, ¿no? Ya tiene como 18 años. Entonces, sí, es así. No, porque tú sientes eso en situaciones en las cuales te das cuenta que ya estás a la mitad de la película o más allá y dices, oye, pero todavía no es andante, ¿no? Entonces, creo que al final, como tú has descubierto, yo sigo siendo un caricaturista, solamente que lo hago hablando y escribiendo. Yo creo que ya la palabra polémica está tan manoseada que ya carece de sentido, ¿no? Y además ser polémico, controversial o transgresor en este país es bastante papá, ¿no? Antes, digamos, cuando era joven, cuando tenía tu edad, sí me interesaba, ¿no? Muy particular porque es un trabajo inhumano, ¿no? Es un trabajo que no le recomiendo a nadie porque para salir al aire a las 7 de la mañana, colar, y el productor me decía, no sé quién voy a traer mañana, todavía no tengo a nadie. Anda, duerme y estamos en 2011 y es el candidato que va peleando con Keiko y yo no lo conozco ni lo hice en mi vida y a esa hora tengo que meterme a la ducha, prender la computadora, correr a esa hora. Pero la mayoría de gente normal se levanta un poco antes de la hora de la entrevista. Entonces la ventaja era que tú agarrabas a los... O sea, venían con las marcas de almohada en la cara, ¿no? Legaña y todo. Entonces era genial porque todavía los agarrabas fríos, pues, ¿no? Los agarrabas tercios. Entonces entraban al set, yo pongo el aire acondicionado al máximo, o sea, pongo más que lo máximo, les ofrezco un periódico, ¿no? Un vaso de agua, de caño y ya. Y ellos tratan de hablar y si ser bacanes y yo no les hablo, ¿no? No existes, eres un mueble. Entonces era genial porque muchas veces los hacía decir estupideces. Pero tú sabes, el método para hacer que alguien diga estupideces es escucharlo, ¿no? Y hay también otros que son catedráticos y que te invitan para decirte lo que tú deberías responder, ¿no? Hay una periodista, no sé quién, no voy a decir quién, pero todo el mundo va a adivinar, que te invita para hablar de la Constitución, ¿no? Entonces te pregunta, ¿qué dice la Constitución sobre la cuestión de confianza? Tú respondes y te dicen, no dice eso. Yo he estudiado Derecho, pero para eso no invitas a una persona, pues, ¿no? Entonces, los dejaba hablar y hablar y hablar y luego, claro, resbalaban y se desbarrancaban de una manera maravillosa, ¿no? Pero también pasaba que yo eventualmente me quedaba dormido, ¿no? Me ha pasado que me he quedado dormido. Bueno, la peor fue una entrevista con una celebridad que yo admiro mucho y de verdad me dio mucha vergüenza quedarme dormido, pero la pobre era bien aburrida, Mercedes Sosa, la cantante. Se puso a hablar no sé, de la época de Pinochet, de Víctor Jara, no sé, me quedé jato. Y es un problema, porque claro, tú tienes que ir a comerciales y Mercedes Sosa no puede mandar a comerciales, tienes que mandar tú, ¿no? Y tú estás durmiendo. Entonces, el productor, claro, se daba aspas de molino tratando de que yo me despierte y no me desperté y bueno, me tiraron el lodo encima con la música y fue horrible, ¿no? Fue muy vergonzoso. Bueno, este libro es de hecho muy anecdótico, ¿no? Pero lo que hay aquí también es una cosa que hoy por hoy me parece valiosísima y es la posibilidad de ponerse en el lugar del otro. Tú hablas en un texto, digamos, de las personas que trabajan en el hogar, ¿no? De, digamos, estas muchachas que yo creo que todavía se sigue haciendo, ¿no? Que traen de la sierra, familias muy acomodadas y que pues, las traen a 11, 12 años, las meten a trabajar a la casa tantas horas y que no es otra cosa que casi una trata de blancas, ¿no? Y también hay en este libro un texto sobre, digamos, la situación difícil que se vive en Venezuela. A mí me parece de una pertinencia todavía mayor hoy en día porque, bueno, al menos aquí en Trujillo estamos viendo muchos enfrentamientos, digamos, entre los migrantes venezolanos por una y otra razón, ¿no? Pero que de alguna manera en el imaginario colectivo alimenta la idea de la xenofobia y todo esto. Pero cuando tú lees este texto, en realidad
por el hecho de que se trate de un familiar tuyo, sientes que realmente puedes ver cómo está el otro lado, ¿no? Y cuál es la desesperación que pasan estas personas. Y quería un poco que nos contaras algo de eso, ¿no? Bueno, de hecho yo creo que a veces nos hace falta que nos pase, ¿no? Nos hace falta caer en desgracia para poder aprender a ponernos en el lugar del otro. Y sí, pues es muy fácil decir, váyanse a su país, ¿no? Nos están quitando el trabajo, vienen a descuartizar gente, bla, bla, bla. Pero hay que ponerse a pensar dos cosas. Primero, que nosotros no sabemos en qué momento vamos a tener que salir corriendo de aquí. Y va a pasar. Tarde o temprano va a pasar. Y vamos a acabar como acabamos en los 80, refugiados en Argentina, refugiados en España, refugiados en Venezuela, buscando trabajo de lo que sea, como muchos de nuestros familiares, estoy seguro, de los que están acá, tuvieron que hacer eso cuando acá no había que comer, ¿no? O cuando nos reventaban coches bombas en cada esquina y teníamos que salir corriendo. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con hacernos con creernos los dueños del mundo y decidir quién tiene derecho a vivir y a trabajar y quién no. Yo he sido un migrante, como bien has dicho, yo he tenido que irme a vivir fuera y creo que hay pocas situaciones más duras que tener que abandonar tu casa y no poder volver, ¿no? Es una situación muy cruel, especialmente si dejas a los tuyos. En mi caso, yo dejé a mi madre con Alzheimer, dejé a mi padre, ambos dependían de mí y yo en ese momento ya no tenía trabajo. No voy a contar toda la historia porque seguramente algunos ya la saben, pero básicamente denuncié las conversaciones entre el asesor de Toledo, César Almeida Tazaico, con el general Óscar Villanueva Vidal, que era el cajero en Montesinos, y como respuesta tuve un juicio por conspiración, ¿no? Y por ocultamiento de información, y tuve al ministro de Justicia, Fernando Olivera, en Panorama diciendo que yo era un delincuente y cuando volviera me iban a meter a la cárcel.